Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente su servidor, el contador público certificado, Silverio Villalba Hernández, en esta ocasión en calidad de integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz para el bienio 2022-2023. El motivo de este video es poder platicar acerca de los efectos fiscales que van a tener las sociedades civiles con motivo de la entrada en vigor con toda su fortaleza y ya con todas las disposiciones aplicables del régimen simplificado de confianza para las personas morales. Lo que destaco desde el primer momento es que este régimen se encuentra dentro del título séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere a los estímulos fiscales, entendiéndose como tal los beneficios que pueden adoptarse o no, es decir, deben de ser optativos, los puedo ejercer o no, y en este caso lo que es de llamar la atención es que se convierte en una obligación para las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 206 tributar en este régimen. Lo que interesa para las sociedades civiles es saber que existe por parte de la autoridad la omisión e incluso puedo decir que la contradicción al dejar de considerar como una deducción la distribución de anticipos o rendimientos a cuenta de las utilidades que éstas generan mes con mes y que en muchos o los mayores de los casos son la deducción más importante para las mismas. Asimismo, se desconoce el principio de simetría fiscal bajo la tesitura de que si una persona física, en este caso los socios, de acuerdo al artículo 94, fracción segunda de la propia ley, asimila sus ingresos a salarios y lo convierte en un ingreso acumulable, para la persona moral, en este caso sociedades civiles, no se permite este ingreso para él una deducción autorizada para la sociedad civil. Esto definitivamente es un perjuicio importante y es precisamente de atenderse y de tomar las medidas adecuadas para ubicarnos en los mejores supuestos, no para evitar el pago del impuesto, sino para pagarlo acorde a la circunstancia y a la capacidad contributiva de la sociedad. Entonces ya vamos a tener los efectos inmediatos a partir de este mes. No hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla, porque hoy 31 de enero precisamente está terminando el primer mes de operaciones y en los siguientes días estaremos terminando el primer mes de operación provisional del año 2022 bajo este nuevo régimen con todas las circunstancias que ya de alguna forma se han ido dando a conocer a lo largo de días, de semanas, desde que se publicó la reforma fiscal el día 12 de noviembre del año 2021, con los cambios que estamos comentando, con estos y con muchos otros derivados de esta reforma fiscal. Entonces, considero que es importante que vayamos viendo y contemplando las circunstancias particulares que el caso nos ocupa. Esto es, primero hay que saber que las sociedades civiles, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, desde luego se consideran una persona moral. Esto en razón del artículo séptimo, donde nos define precisamente qué son las personas morales para efectos del impuesto sobre la renta. Y ahí encontramos a las sociedades civiles. Ahora más que nunca tenemos que hacer acopio de toda la información que existe para poder ir encuadrando en el ámbito legal y en el ámbito fiscal a las personas morales para saber si nos encontramos ante los supuestos que prevé la ley. Asimismo, el Código Civil Federal, las sociedades civiles en el artículo 25 son las siguientes y ahí encontramos en la fracción tercera a las sociedades civiles o a las mercantiles. Entonces, la naturaleza jurídica es muy importante en este momento, tan así que debemos de remitirnos precisamente dentro del propio Código Civil Federal, en el título 11º, el tratamiento que existe para las sociedades civiles, y esto va desde el artículo 2688 al 2735. ¿Para qué hacemos esto? Para tratar de entender la naturaleza jurídica, vuelvo a repetir, y entonces tratar de fundamentar la razón por la cual necesitamos ejercer deducciones que son de carácter indispensable para la obtención de los ingresos. Entonces, en el artículo 2688 encontramos que las sociedades civiles
se rigen por un contrato donde los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. Con esto sabemos que las sociedades civiles no deberán ejercer de manera habitual actos de comercio. Por consiguiente, al no existir esta especulación comercial, la forma de vida de los socios son precisamente las utilidades que genera la propia sociedad civil y que se les distribuyen mes a mes para que ellos puedan hacer frente a sus gastos personales y que se convierten en su modo de vida. Entonces, esto es importante que lo volvamos a retomar, que lo analicemos a fondo. ¿Por qué razón? Porque ya precisamente cuando analizamos este capítulo 12, que fue el adicionado para el título séptimo de los estímulos fiscales, en su artículo 206 nos indica que de manera obligatoria, porque así es el contexto del término, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, conforme al régimen establecido en el presente capítulo, las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas. Ahí están las sociedades civiles. Otra condicionante es que no hayan tenido ingresos superiores a 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, es decir, 2021, o bien aquellas personas morales que vayan a ser constituidas en el año 2022, es decir, que inician operaciones, siempre y cuando estimen que sus ingresos no serán superiores a esa cantidad referida. Entonces, ahí está ya la obligatoriedad y es por eso el señalamiento del que no se convierte para el caso de las sociedades civiles prácticamente en general un estímulo fiscal. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias por las cuales no se puede tributar en este capítulo? Bueno, la fracción 1 nos indica que las personas morales no podrán tributar en este capítulo cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles. Con esto entendemos que si tenemos a socios que forman parte de una sociedad civil y a su vez lo forman de otra sociedad civil, sí podrán estar tributando en este régimen, pero no así cuando se estén integrando o formen parte de otra sociedad mercantil por su naturaleza jurídica. De ahí la importancia del análisis que anteriormente hicimos. También se considera que no van a estar en este régimen cuando estos socios tengan el control de la sociedad o de su administración. Es un tema que ya se trató en un video anterior aquí también en el canal del colegio, respecto precisamente del control de las sociedades, y en este caso hay que contemplar la palabra o su administración. También indica que no lo serán cuando sean partes relacionadas, es decir, cuando los socios o los integrantes de las sociedades formen partes relacionadas o se consideren partes relacionadas, esto en los términos del artículo 90 de la propia ley del impuesto sobre la renta. Entonces hay que cuidar mucho y eso también puede ser una alternativa para estar o no en este régimen fiscal. Muy importante también la palabra del control, porque para efectos del párrafo anterior se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración al grado que pueda decidir el momento de reparto o distribución de ingresos, utilidades o dividendos de ellas mismas. Entonces, no se va a considerar aquí a la asociación en participación, a los que realicen actos a través de fideicomisos. Tampoco van a poder estar tributando las que conformen instituciones de crédito, las que conformen grupos de sociedades, los coordinados, los de régimen primario, los llamados agapes, y ninguno de los que estén en el título 3. Ninguna persona moral con fines no lucrativos estará en el régimen simplificado de confianza. Tampoco lo estarán las sociedades cooperativas de producción. Entonces, está de alguna forma muy bien definido quiénes no deberán de estar en este régimen, por lo que se entiende trae beneficios. ¿Qué beneficios trae? Pues bueno, los más importantes y que, dicho sea de paso, ya los tenían las sociedades civiles en el título 2, el del régimen general de las personas morales. ¿A qué me refiero particularmente? A la acumulación del ingreso
en el momento en el que éste sea efectivamente percibido. Esto fundamentado en el artículo 17, fracción primera, último párrafo. Es decir, no hay un beneficio para las sociedades civiles en materia de la acumulación del ingreso en el régimen simplificado de confianza, puesto que este ya lo tenían desde hace muchos años, precisamente por la naturaleza jurídica de que era algo muy parecido a lo que son las actividades profesionales de las personas físicas, debido a que precisamente lo que aportan los socios a las sociedades civiles es su trabajo mismo del cual viven. Entonces, es importante señalar que el artículo 208 indica cuáles son las deducciones a las que están sujetas las personas morales de este régimen simplificado de confianza. Y ahí encontramos 7 fracciones. Se reducen las que a su vez contenía el artículo 25, donde sabíamos que en su fracción novena estaban precisamente los anticipos o rendimientos distribuidos a los socios de las sociedades civiles. Entonces, en este artículo 208 no encontramos esa deducibilidad, no encontramos que ese concepto esté considerado por la autoridad como una deducción autorizada. Solamente encontramos la fracción tercera, que son los gastos netos de descuentos, las bonificaciones o devoluciones. Ahí están los gastos. Entonces, vale la pena precisamente entender qué es un gasto para poder encontrar una solución a este problema que se está presentando para las sociedades civiles. El gasto en su contexto más amplio se define como una expiración de elementos del activo en la que se han incurrido voluntariamente para producir ingresos. También podemos definir el gasto como la inversión necesaria para administrar la empresa o negocio, ya que sin eso sería imposible que funcione cualquier ente económico. Y con eso estaremos tratando de encuadrar precisamente la deducción más importante en las sociedades civiles dentro del requisito indispensable establecido en el artículo 27, fracción primera, respecto de la importancia de deducir aquello que es estrictamente indispensable para la obtención del ingreso. Había comentado hace un momento el tema de la simetría fiscal. Ese es un principio de política tributaria que está ahí conferido, donde se establece un parámetro de vinculación entre los contribuyentes y da un equilibrio precisamente entre ingresos y gastos, de manera que si a una persona física o moral le corresponde el reconocimiento de un ingreso que será grabado, a su contraparte debe corresponderle una deducción. Este principio ha sido ya de alguna forma recurrido en diversas ocasiones y desgraciadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que esto no representa necesariamente una violación a la garantía constitucional de los principios conferidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, pues es importante que se analice cada caso en particular y en su momento se recurran a las instancias necesarias para poder ejercer con toda claridad una deducción que es propiamente necesaria y vinculante al ingreso que obtienen las sociedades civiles. Ahora, la autoridad ha emitido su criterio, como últimamente y habitualmente lo hace, a través de sus publicaciones en el portal. Ya salieron las secciones de preguntas frecuentes para este régimen de confianza. Ya encontramos ahí las circunstancias que en un momento dado nosotros necesitamos tener una definición por parte del SAT. Y en este caso, particularmente, pues el contexto cambia completamente por este apartado que se encuentra en las preguntas frecuentes. La pregunta número 1 que se le hace a la autoridad y que a su vez contesta la misma es: ¿quiénes pueden tributar en el régimen simplificado de confianza para personas morales? Y entonces observen cómo aquí cambia ya completamente el término, porque estamos hablando del pueden y entonces esto se vuelve opcional. La respuesta que da el SAT es que pueden tributar aquellas personas morales residentes en México. Entonces, el texto del artículo 206, donde decía que deberán, cambia completamente. Entonces, esto
¿Podrá abrir la pauta para que algunos puedan o no estar en este régimen? Es la pregunta que todos se están haciendo, que muchos se están haciendo una vez leída esta respuesta. A su vez, también se le pregunta, en la pregunta número 10, ¿los anticipos que se den a los socios en las sociedades civiles serán deducibles en el régimen simplificado de confianza para personas morales? Y la respuesta es no. Y entonces fundamenta en razón del artículo 208, donde nuevamente en la fracción tercera encontramos a los gastos netos. Debido al tema que definitivamente es complejo en su naturaleza, va a ser una implicación para las sociedades civiles que estén distribuyendo anticipos y que constituya su principal deducción el posiblemente perderla, es que se deben de analizar todas y cada una de las posibilidades para poder pagar los impuestos de manera justa y contribuir al gasto público de la manera equitativa y proporcional que la ley dispone. Entonces, dejamos ahí el tema para que ustedes lo puedan seguir analizando, puedan sacar sus propias conclusiones y en el caso de que se encuentren en alguno de los supuestos para no estar en este régimen y no les convenga, lo ejerzan con tiempo. El tiempo se ha acabado, el plazo vence hoy y entonces es importante que se contemplen todas y cada una de las circunstancias. No olviden también que si la autoridad los cambió, que si por alguna razón derivado de la parte accionaria de sus socios, de sus integrantes, no han actualizado, no han hecho los avisos correspondientes precisamente para poder ejercer o no esta opción, lo hagan de manera inmediata. Esto se hace directamente en el portal del SAT y está la ficha técnica, la 295/CFF del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para 2022, donde ustedes podrán darle a conocer a la autoridad las particularidades de la integración de su capital y con ello probablemente buscar una salida. La otra es pensar en el tema de las partes relacionadas. En fin, las posibilidades se adecuarán a cada circunstancia en particular y ustedes tomarán la mejor decisión. Como siempre en el colegio quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. No dejen de suscribirse y espero verlos pronto.